Muy buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga en esta hermosa mañana del domingo. Este domingo que Dios nos permite ver por su gracia y misericordia, domingo 16 de agosto. Espero que esta noche hayas dormido de manera bendecida por el Señor en todo momento. Hoy me toca compartir con ustedes la reflexión de esta mañana. Como tú sabes, estamos en el mes de la Biblia. Agosto es el mes de la Biblia. Así que voy a permitirme en esta hora de la mañana compartir contigo brevemente. No es tanto y no será tanto una reflexión, sino un estudio. Un estudio en el cual te voy a traer información acerca de cómo es que nos llegó la Biblia a nosotros dentro de la celebración de este mes, del mes de la Biblia. Así que voy a hablarte un poquito de cómo nos llegó la Biblia hasta este momento. Vamos a orar. Padre eterno, poderoso Dios, en esta hora de la mañana te agradezco, Señor, que nos hayas dado la oportunidad de la vida para poder estar disfrutando de este hermoso día y también disfrutar a la familia que nos has dado. Ahora, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu en estos momentos hable a nuestros corazones y nos ayude a entender, Señor, el porqué de tu bendita palabra y la importancia de tu bendita palabra. Habla tú pues en esta hora. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Como te decía hace un momento, voy a hablarte brevemente de cómo es que nos ha llegado la Biblia hasta el día de hoy. Para comenzar hablando de este tema de la Biblia, tengo que decirte que la palabra Biblia viene, para empezar, del griego biblios y está compuesto por 66 libros. Entonces, la palabra Biblia viene del griego biblios y está compuesto por 66 libros. En el siglo V de nuestra era, después de Cristo, un hombre llamado Jerónimo de Savonarola, le llamó a este conjunto Biblioteca Divina en ese momento. Y para el siglo XIII, los libros, y posteriormente se le llegó a llamar el libro. Y con esto estoy hablándote de la evolución del término Biblia. Entonces, en el siglo V, este hombre llamado Jerónimo lo llamaba conjunto de Biblioteca Divina. Después, en el XIII, se llamaba los libros, hasta llegar al término el libro. Con este término se subraya la unidad entonces de los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Pero entonces hasta aquí surge la pregunta: ¿cómo llegó hasta nuestras manos esta colección de textos sagrados? ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo llegó a escribirse nuestra Biblia? ¿Te lo has llegado a preguntar en algún momento? Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de esto. Primero, quiero explicarte por qué se utiliza el término palabra eterna. Muchas veces se habla de la Biblia como la palabra eterna. ¿Por qué se menciona así? ¿Por qué uno se refiere así a la santa palabra de Dios? Porque la Biblia es, bueno, para empezar, es la palabra o es palabra de Dios. Y te voy a explicar un poco más lo que esto significa. ¿Por qué decir que la Biblia es palabra de Dios y porque es palabra eterna? La palabra de Dios nos dice que Dios ha hablado a los hombres y lo ha hecho
a algunos de manera directa. Por ejemplo, Moisés, en el libro de, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 11, vemos aquí un evento muy importante. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, Dios ha hablado a los hombres, a algunos de manera directa como Moisés, y a otros personajes les habló por medio de sueños, por medio de visiones, como a Jacob, como a Ezequiel, como a Daniel, y como incluso a nuestro hermano Pablo en el Nuevo Testamento. A otros incluso Dios hablaba a través de los profetas. Si no, basta que tú leas Hebreos capítulo 1, versículo 1. Así que dentro de esta revelación se encuentra el plan de salvación que Dios va cumpliendo a través de las páginas de la Biblia y que culmina con la obra del Hijo de Dios que se cumplió llegando la plenitud de los tiempos. Así que dentro de esta revelación especial que se nos dio, se encuentra el plan de salvación para la humanidad que se cumple en la persona de Jesucristo. La Biblia tiene entonces pues una doble función. Es a la vez un registro de una revelación y también es una revelación actual de la voluntad de Dios. Encontramos entonces estas dos funciones. Voy a volver a repetir. La primera función es el registro de una revelación. ¿Cuál es la revelación? El plan de salvación de Dios para sus elegidos. Pero la segunda función es también una revelación actual de la voluntad de Dios para nosotros en estos tiempos. Así que, mi amado hermano, en primer lugar podemos decir que la palabra divina existió en la mente de Dios desde la eternidad. Por eso la palabra de Dios se le puede decir que también es la palabra eterna. ¿Por qué palabra eterna? Porque la palabra de Dios existió en la mente de Dios desde la eternidad. Esto está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí la expresión verbo en griego es logos, que significa mente, que significa pensamientos. O sea, en otras palabras, la palabra que sale del interior de Dios da a conocer lo que hay dentro de la divinidad. Así, entonces, nosotros el día de hoy podemos conocer a Dios porque Él ha dado a conocer su palabra. Sus pensamientos los exterioriza y se revela al hombre. Su Espíritu Santo los pone en el corazón y la mente de los escritores inspirados y ellos los plasman en el material que tienen a su alcance. Así que por ello podemos decir que la Biblia es la palabra eterna de Dios. Bueno, siguiendo con este tema de la Biblia, ahora quiero hablarte un poquito acerca de la palabra escrita. La palabra escrita de Dios. Fíjate que la historia de cómo fue escrita la Biblia y transmitida hasta nosotros es fascinante. La verdad que es fascinante. En tiempos de Moisés, para empezar, quien escribió, recordarás tú, los primeros 5 libros de la Biblia, los conocidos como el Pentateuco, el material que más se usaba en ese entonces, en ese tiempo, era el papiro. Y este se hacía de lámina del tallo de una planta acuática que se encontraba en Egipto. Otro material que también se usó para escribir los pensamientos divinos fue el pergamino. El pergamino
era un material que era preparado de pieles de animales, los cuales eran pulidas y caladas hasta obtener una textura especial y duradera. Así que se puede decir que los manuscritos originales de la palabra de Dios, de la Biblia, de todos los libros sagrados el día de hoy han desaparecido. ¿Y por qué? Porque desde el comienzo estos, por el uso, pues fueron envejeciendo y amenazaban continuamente con desaparecer. Pero entonces, ante esta inminente circunstancia que habían de enfrentar los escritores, los que estaban compilando la palabra de Dios, y después de utilizar primeramente el papiro y después de utilizar entonces el pergamino, surge una generación que se hicieron llamar los copistas. Y no solo surge esta generación de copistas, sino surge la profesión del copista. El copista no era otra persona más que el encargado de copiar celosamente los manuscritos divinos que se habían escrito en el papiro, que después se habían escrito en pergamino y que pues por ende estaban propensos a, conforme el pasar del tiempo, a destruirse, a desaparecer. Entonces los copistas, los que eran encargados de copiar celosamente el manuscrito divino, fíjate que estas personas tenían reglas muy estrictas cuando su labor consistía en hacer nuevas copias. Te voy a decir algunas de ellas para que veas qué interesante es esto. Una de las reglas que tenían los copistas para escribir o copiar las escrituras es que primero se tenían que bañar cuando iniciaban los trabajos y se tenían que poner una ropa especial. O sea, eso era como primera cosa, bañarse y vestirse con una vestimenta especial. Después, ellos tenían que usar rollos preparados por hebreos de animales ceremonialmente limpios, no de cualquier animal. Y estos tenían que ser preparados ceremonialmente. 3. Ellos los copistas usaban solo tinta negra preparada de acuerdo a una receta secreta. Otro, ellos tenían que guardar completo silencio durante las horas de trabajo. Una más, no deberían escribir una palabra o letra de memoria. Eso estaba prohibido. Entre cada letra y cada letra tenía que haber un espacio o el espacio de la distancia o de la medida de un cabello. Fíjate. Otra regla del copista es que cada columna debería de tener un ancho de 30 letras de longitud y no menos de 48 renglones ni más de 60. Otra regla más es que no podían escribir el nombre de Dios con una pluma acabada de untarle tinta. Eso era prohibido. Otra, aunque el rey le hablara mientras él estaba escribiendo el nombre de Dios, ellos no le podían prestar atención. Ellos también usaban una copia auténtica sin desviarse en lo mínimo. Por eso no podían escribir de memoria. Eran copistas, tenían que copiar directamente del manuscrito. Debían de contar las letras del texto y si a la copia les sobraba o le faltaba, era quemado ese pergamino y se volvía a hacer. ¿Te das cuenta entonces que esta profesión del copista pues era una profesión que no era dada a cualquier persona? Esta profesión del copista también era un trabajo hereditario, porque no cualquiera podía copiar un texto sagrado. Por eso se dice que las copias son fieles a las primeras. Una de varias pruebas es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el año de 1947. Así es como
comienza la palabra escrita. Entonces, la palabra escrita primero se transcribe en un papiro, después en un pergamino, pero conforme iba pasando el tiempo y estos materiales estaban ya por desaparecer, por destruirse, nace la profesión del copista, el cual tenía unas reglas muy estrictas, y pues la labor de ellos era preservar la palabra, el texto sagrado, de manera fiel a como estaban en los escritos originales. Bueno, mis amados hermanos, como dije al principio, esto no era propiamente una reflexión, pero sí era una introducción para que tú supieras cómo nos llegó la Biblia a nosotros. ¿Y por qué la razón de lo que te acabo de decir? Porque, mira, mi amado hermano, esta es una de las razones por las que debemos de prestarle tanta atención a la palabra de Dios. No es por tradición, no debemos de prestarle atención porque simplemente nos guste. Recuerda que la Biblia es la palabra de Dios y es la base de nuestra fe. Cada palabra fue inspirada por Dios para nuestra instrucción y jamás pasará de moda. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Así que este libro nunca se volverá innecesario o inaplicable. En esta hora de la mañana yo te preguntaría a ti: ¿cómo estás tratando la palabra de Dios? No me estoy refiriendo con esta pregunta a si pules la tapa o lo desempolvas de vez en cuando. Me refiero a cómo estás tratando en tu vida y en tu familia el contenido de la palabra de Dios. Como te darás cuenta, al hablar un poquito de la historia de la Biblia, de la palabra escrita, Dios desde el principio siempre tuvo mucho cuidado de cómo nos habría de llegar la palabra en estos tiempos. Tal vez en una segunda entrega, si Dios así me lo permite, te hable un poquitito más acerca de esta palabra de Dios, de la Biblia, y podamos concluir, porque hay mucha más información que te puedo yo dar. Espero en una segunda entrega poderlo hacer. Por ahora, hasta aquí vamos a pararle. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto. Bendiciones a todos ustedes, amada Iglesia. Shalom.